y en especial tiene hijos adolescentes. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de retos que se han hecho virales en TikTok y que ponen en riesgo posiblemente la vida humana. Hoy estaremos hablando acerca de un nuevo reto con la psicóloga Rosa Pellegrino para tratar de entender por qué los jóvenes se someten a estos retos y cuál pudiese ser el impacto en su integridad física. Rosa, gracias por estar con nosotros y por aceptar nuestra invitación. Bienvenida. Muchísimas gracias, encantada. Sí, este nuevo reto que se ha hecho viral tiene que ver con comer tierra. A simple vista uno diría, bueno, no, una persona que está en su razón, en su cabal, la lógica indica que uno no debería comer tierra. ¿Qué es lo que hace que algunas personas actúen en contra de la propia lógica humana? Claro, bueno, aquí pueden estar jugando un montón de factores que, bueno, que hacen que estas personas pues caigan en estos, quizás en estos retos o en estos comportamientos, ¿no? Esto puede ser hasta desde un tema, digamos, ya psicológico o inclusive algún tema neurológico que haga que las personas se comporten de esta manera, hasta un tema quizás de aceptación, de búsqueda de eso, de pertenencia social, que es lo que ocurre, por ejemplo, con los retos virales, ¿no? O sea, cuando ocurre una situación en donde se viraliza un comportamiento como estos, de comer eso, tierra, comer cosas que de pronto no son precisamente digeribles o que no son alimentos que la gente suele consumir, pues por supuesto que es alarmante, pero muchas veces esto tiene que ver, y sobre todo cuando hablamos de niños o de adolescentes, sobre todo de adolescentes, pues se trata más que de curiosidad y por supuesto más que un tema neurológico o un tema nutricional que haga que la persona busque alimentarse de este tipo de cosas, más es un tema de pertenencia, de todo el mundo lo está haciendo. Yo vi que alguien lo hizo y se viralizó su video y tiene muchos seguidores y tiene muchos comentarios y la gente lo comparte. Entonces yo voy a hacer esto para no quedarme atrás. De la misma forma que con un montón de retos de otra naturaleza, con esto pasa exactamente lo mismo. Sobre todo cuando hablamos, como te digo, de los adolescentes que están en una etapa, y por eso es tan delicado que estemos pendientes de lo que hacen los adolescentes en este momento, porque están en una etapa en donde su mayor necesidad o su principal interés es pertenecer. En la etapa evolutiva en la que ellos están, algo que les interesa muchísimo y es una necesidad que están teniendo, no es un capricho, es algo que además se debe cumplir, es esta pertenencia social, es este desarrollo de la identidad, ¿sí? De quién soy, qué soy capaz de hacer, a qué grupo pertenezco, le caigo bien a la gente, tengo un entorno que me acepta. Todo este tipo de cosas en esta etapa son muy importantes. Entonces, quizás mediante este tipo de retos que se viralizan en las redes, ellos encuentran como un escenario en donde se puede dar la aceptación. Y por supuesto que estando en una edad en donde todavía no tienen conciencia de los riesgos, de las consecuencias, de las implicaciones de sus actos, y por eso los adolescentes pues son así, son tan temerarios y hacen cosas que, bueno, que un adulto pues ya sabría cuáles son las consecuencias de hacerlo. Entonces estos retos pues son muy llamativos y es muy factible que ellos caigan en este tipo de cosas. Por Ahora, supuesto que hay otros elementos, ¿no? Pero esto es muy claro, importante. Rosa, esto pudiese estar implicado con un trastorno mental o emocional, porque lo que más me preocupa es que no solamente son niños, sino también gente adulta que sale comiendo tierra y hasta lo recomiendan, lo viralizan y dicen hasta dónde comprar la tierra como si fuese algo normal. Claro, claro, sí, sin duda. Y es que ese es el detalle, ¿no? Que el origen de la conducta es tan variopinto, o sea, puede haber muchas cosas y como te decía, hasta una deficiencia nutricional, por ejemplo, una persona que no esté bien nutrida puede tender a eso, tener la necesidad, por ejemplo, de masticar precisamente tierra o tiza también, por una cuestión, por ejemplo, de déficit de ciertos minerales, por poner algo. Pero eso obviamente depende de cada caso en particular, pero por ejemplo un adulto perfectamente sin tener una deficiencia nutricional, por ejemplo, pudiera estar en estos comportamientos y como dices tú, recomendarlo, viralizarlo, ya más por un tema
como lo estamos hablando, o de pertenencia, o incluso eso, unos temas quizás psicológicos más hacia el asunto de la autoestima. Por supuesto que puede haber un trastorno, puede haber ya una patología incluso psiquiátrica, bueno, y que estemos hablando, por ejemplo, de una cantidad de patologías muy distintas que pueden tener dentro de el comportamiento o la conducta de la persona, pues la ingesta de materiales que no son generalmente consumibles. Ahora, no creo que sea una patología como tal psiquiátrica la causa, por ejemplo, de estos comportamientos que uno ve en Internet. Muy posiblemente en estos adultos haya un tema sí psicológico que tenga que ver con la autoestima, con la búsqueda de sensaciones, ¿sí? De llenar ciertas carencias o ciertos vacíos emocionales que por supuesto no se ha quizás realizado el trabajo correcto para dar respuesta a esta necesidad emocional, a esta demanda, digamos, de naturaleza psicológica, y entonces se recurren a comportamientos alternativos. Esto es como cuando, por ejemplo, la gente habla del hambre emocional. Estas personas que, bueno, que por lo mismo, no por hambre fisiológica, sino por carencias emocionales, recurren a la comida. Aquí quizás podemos estar hablando de la misma necesidad, pero ya estamos en otro nivel. La comida no nos satisface y encontramos quizás esa satisfacción o ese alivio en, bueno, lo que sea de lo que se alimente la persona. Hemos visto Claro. desde tierra hasta tiza, hasta un montón de cosas más, ¿no? Yo vi hace poco una chica que comía tubos de esmalte de uñas, o sea, Sí. hay una cantidad de cosas que bueno, que lo que la gente en ese momento le llame la atención, pues es a lo que se puede de alguna manera volver dependiente, pero muy posiblemente que hay un tema, bueno, emocional y psicológico que la persona tiene que tratar para saber que esa no va a ser la solución de sus problemas, sino realmente un proceso terapéutico sostenido y dirigido a esa carencia emocional. Bueno, lo has dicho, me gustaría que profundizáramos cómo ser consciente si se tiene esa carencia afectiva y se busca drenar a través de estos alimentos, en este caso no convencionales. Bueno, me refiero a los alimentos cuando la gente busca y se convierte en una persona con exceso de peso porque busca manejar esa ansiedad a través de la alimentación. Pero en este caso hacemos la separación de que comer esmalte de uñas o piedra, por ejemplo, no es comida, no está preparado el intestino para procesar este tipo de Claro, cosas. claro, claro. Es que si ya de por sí la sobreingesta de alimentos Ujú, que todos comemos, ya tiene sus consecuencias negativas, correcto. bueno, imagínate, consumir otro tipo de cosas que, como tú dices, el cuerpo no tiene por qué poder Ujú. recibir eso de buena manera, pues tendrá muchísimas otras consecuencias. Y fíjate que aquí el tema es complejo porque muchas veces estas personas ni siquiera tienen por qué estar conscientes de que hay un problema allí. O sea, no siempre nos damos cuenta de que hay una carencia o una necesidad afectiva, no siempre estamos conscientes de eso. Y la trampa está, como pasa con la sobreingesta de alimentos, que la gratificación al realizar la conducta es inmediata, es instantánea. Basta con que yo abra el potecito de esmalte o me coma la tiza o me coma lo que sea y me empiezo a sentir mejor. Entonces entramos en un círculo, digamos, vicioso en el que me empiezo a sentir mal, ni siquiera me tomo el tiempo de parar y decir, ya va, me estoy sintiendo mal, pero ¿por qué? ¿Qué me hizo sentir mal? ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? ¿Y cuáles son las vías más saludables para mí para sentirme mejor? Ese proceso generalmente no ocurre, sino que inmediatamente yo recurro a digamos, mi botón de emergencia que al final me hace daño a mí. Y me quedo en ese círculo porque me hace sentir bien, hasta que me dé una gastritis o hasta que me dé Ujú. algo peor. Entonces, a ver, cuando una persona ya identifica que está teniendo un vacío, digamos, una necesidad, una carencia emocional, y que recurro a estos mecanismos, pues por supuesto que saber que pedir ayuda es positivo, que no tengo que sentirme mal por pedir ayuda. Aló, ¿volví? Aló, Rosa, ahora sí, te seguimos escuchando. Volví. Ok.
Entonces, importantísimo saber eso, que cuando yo sé que tengo un problema, pedir ayuda es indispensable, pero de alguna forma también es importante señalar que no todos nos vamos a dar cuenta de que tenemos un problema o una dificultad emocional. Muchas veces no lo sabemos. Entonces, más bien mi recomendación sería quizás a las personas que están alrededor de alguien que quizás tiene estos comportamientos, ¿no? Evidentemente uno nunca va a poder obligar a alguien a hacerse cargo de un problema que es tan íntimo y tan personal como una necesidad psicológica, ¿sí? Y por eso los psicólogos siempre decimos a los familiares, sobre todo, que uno no puede obligar a nadie a ir a terapia, que uno no puede meter a alguien obligado en un consultorio, porque eso no va a dar resultado. Pero sí es importante que, bueno, uno puede identificar si una persona cerca de nosotros, un familiar, un amigo, está teniendo estos comportamientos un poco para hacerles ver que hay otras vías, que hay otras alternativas, que no están solos, que estas conductas pueden traer consecuencias mucho más graves y severas para su bienestar físico y psicológico, y que pedir ayuda está perfectamente bien. Y si yo soy una persona, si yo soy la persona que tengo estos comportamientos y me estoy dando cuenta, bueno, de que no me siento bien, de que a veces tengo que recurrir a eso, a salvavidas, que me dan una gratificación instantánea, pero que conozco en el fondo que no es lo usual, que los demás en mi entorno no lo hacen, que me han dicho que es dañino, y que al cabo de un tiempo yo me vuelvo a sentir mal, que ese esmalte o esa tiza o ese lo que sea, no me genera gratificación, digamos, permanente, sino que es por un ratico y vuelvo a sentirme mal y muchas veces me siento hasta peor por haber hecho lo que hice. Entonces vamos a parar un momento, vamos a frenar un momento y vamos a ver qué podemos hacer para arreglar este problema de raíz, para no poner pañitos de agua tibia, que es lo que es esa conducta precisamente, curitas, pañitos de agua tibia sobre lo que realmente me duele y vamos a mirar de frente ese dolor y hacernos cargo. Esa sería mi recomendación. Ahora, Rosa, por ejemplo, muchos adolescentes están en esa etapa de definir su personalidad, quieren caer bien, ser nice, cuando se prestan a participar en retos a nivel general que ponen en riesgo su vida. ¿Cómo hablar de estos temas con nuestros hijos, apoyarles y romper con esta cadena de comportamiento para que ellos entiendan que el ser nice y participar en este tipo de retos puede traer como consecuencia que puedan perder su vida? Claro, claro, con los adolescentes esto es un tema importantísimo porque, como te digo, con ellos especialmente, muy posiblemente lo que ocurre es un tema de pertenecer, de, como dices tú, de ser nice, de que todo el mundo quiera estar conmigo, de mira lo que hizo, wow, qué atrevido, qué curioso, etcétera. Ahora, los padres, cuando estamos frente a una situación así, o incluso yo creo que la clave es antes de estarlo. Por supuesto que cuando Claro. llegamos a eso, bueno, uno tiene que tomar cartas en el asunto, hablar mucho con nuestros hijos, buscar apoyo profesional, porque uno será padre, pero uno no tiene por qué saber resolver todos los conflictos que haya con los hijos. Es decir, uno como padre tiene unas facultades, pero uno no, a uno no le entregan un manual de cómo ser papá y cómo resolver todos los problemas. Entonces, yo como padre cumplo con saber que algo está pasando, pero si no lo sé resolver o si no tengo las herramientas, yo perfectamente tengo que poder acudir con un profesional y saber que eso no está mal, ni hace que mi hijo sea débil, ni me hace a mí ineficiente o negligente. No, encarar los problemas y buscar el apoyo indicado me hace ser un padre responsable. Ahora, yo creo que la clave también está en la prevención, en saber que con los niños y con los adolescentes desde el día uno yo tengo que poder trabajar una comunicación abierta, una comunicación fluida y saber que tengo que buscar el balance entre involucrarme en sus cosas sin invadir su espacio. Esto va a ser crucial para que los niños y los adolescentes con nosotros permitan que se abra esa puerta que a mí me va a dar la posibilidad de saber con quién está hablando en internet, qué cosas está viendo, qué cosas está haciendo, qué cosas piensa hacer, y yo poder aconsejarle, que él sepa, gracias a esa comunicación abierta que yo he tenido con él, gracias a que yo le he permitido que me cuente y que cuando me cuenta las cosas yo no, digamos, le digo que está haciendo mal las cosas cuando las está haciendo mal,
pero no lo señalo, no lo juzgo, más bien le agradezco la confianza de haberme contado que se equivocó, que lo regañaron, que hizo algo mal, y entonces lo corregimos. Pero el hecho de que yo le permita hablarme y que él sepa que tiene la confianza de acudir a mí y de contarme las cosas, va a permitir entonces que él sepa, bueno, que cuando está viendo estas cosas en internet y le llama la atención y se le cruza por la mente hacerlo para pertenecer, entonces yo pueda decirle, hijo, mira, ven acá, hay otras maneras de hacer esto, tú no tienes por qué estar dañándote a ti para que el otro te quiera. Eso es importantísimo, ¿ves? Eso no se va a poder dar si mi hijo no confía en mí. Y la confianza se da de manera bilateral, mientras yo permita que él me cuente cosas y mientras yo pueda ser capaz de hablarle a él de manera sana y abierta. Rosa, gracias por todas tus recomendaciones. Nos quedó claro que en vez de mantener una actitud de burbuja, es importante hablar de estos temas y sobre todo brindarle una orientación sobre las consecuencias que esto puede tener. Feliz fin de semana para ti. Ha sido un placer conversar de este tema. Muchísimas gracias. Feliz fin. Era Rosa Pellegrino, ella es psicóloga, hablando sobre todos estos temas de TikTok, estos retos que han sido tendencia, han sido virales y que supone riesgos sobre todo para nuestros adolescentes.